Frecuencia Tech presenta El lenguaje inteligente con el Dr. Lorenzo de Anda y Anda. En este programa de lenguaje inteligente vamos a profundizar en un campo importantísimo que es el de la cibernética. Vamos a analizar algunos de los conceptos que se utilizan y que desde el punto de vista del análisis dialéctico son incorrectos, como el caso de utilizar informática en lugar de cibernética, que ninguno es 100% apropiado, por no decir correcto e incorrecto. Sin embargo, el de cibernética es más apropiado que el de informática. Hay muchos otros conceptos y contamos aquí con la presencia del ingeniero Abraham Urcadis, de apellido vasco, que está en el Departamento de Servicios Computacionales. Con el brillante cibernético Ramiro Flores, está con Cristian Skersley y otras personas con las que hemos estado analizando algunos conceptos de cibernética y de la aplicación de la tecnología al campo académico, y hemos aprovechado también esa experiencia para conjugarla con la necesidad de adaptar el lenguaje de la tecnología a la corrección que exige una buena comunicación. En realidad, en el lenguaje cibernético, en los programas de cómputo, no se puede uno equivocar como en el lenguaje común y corriente. Tiene que ser preciso. Si no están los elementos, aun y cuando ellos permitan la flexibilidad, den la flexibilidad, pero está dentro del programa, el resultado del programa va a ser que no va a estar bien hecho. No es como en el lenguaje ordinario, en el que cuando nos equivocamos, pues nos enrojecemos y nos pueden entender. Es cierto que también con el desarrollo de la inteligencia artificial, con lo de la lógica difusa, se pueden dar márgenes, pero para esos errores, incluso dar opciones para la corrección de los errores. Sin embargo, eso es porque ya está contenido en el programa. Hay errores que desde el punto de vista así numérico, o sea, de la precisión, también que no tienen efecto directamente en el programa porque son números que se aplican para determinar los kilobytes, por ejemplo, el mega, el giga, y que muchas personas, no únicamente en las que manejan el lenguaje ordinario, sino hasta a veces a los que están en esa especialidad de la cibernética, se les olvida y cierran los números, a veces dan kilos de más, o sea, tiene kilos de más. Por ejemplo, el mega. Sí, comentábamos que el megabyte está hablando de millones de bytes, en realidad. Sí. Y el kilo. El kilo son 1000. Son 1000 bytes. Pero la realidad es que no es así. Es correcto. Porque son kilos de más. Sí, realmente, como estamos hablando del ambiente computacional, manejamos potencias de 2 cuando manejamos cantidades. Si manejamos el 1, estamos hablando de 2 a la 0 potencia. Y así el 2 a la 10, que típicamente le llamamos kilobyte, el resultado realmente es 1024 bytes. Ya no son 1000. Exactamente. Y si lo analizas tú, incluso en las revistas de cómputo, hablan de 1000, lo cierran. Es correcto. Incluso la gente que lo trata de definir en internet lo anota mal. Cuando pone 1000 megabytes son 1 gigabyte, y no es verdad. Estamos hablando de que son 1024 megabytes. Exacto. Los que hacen un gigabyte. Sí. No hay muchos errores. Ese que les mencionaba al principio de la confusión y también la generalización de informática.
en lugar de cibernética. Por ejemplo, en Estados Unidos ese es cyber, dice cybercrime, por ejemplo, y acá se dice, por ejemplo, delitos informáticos, que proviene de una aplicación que se le dio al lenguaje, se le definió porque también crecen tan rápido los conceptos que se les tiene que dar un nombre. Entonces surgió como ordenador, es ordinateur del francés en España, en lugar de computadora. Y en el caso de informática, nosotros hicimos un estudio muy a fondo que en el diccionario razonado, que es el nombre tentativo del libro, ahí presentamos esos aspectos como el aspecto tecnológico, el aspecto semántico, el de la raíz, es de informare, es que fue data en principio y se fue generalizando y se fue aplicando a todo el campo cibernético. Sin embargo, lo más apropiado es cibernético, pero como en todos los descuidos o errores o imprecisiones, es muy difícil cambiarlo, ¿no? Tendría que cambiar el nombre de la dirección o el departamento, tendría que cambiarse revistas, tendría que cambiarse libros que se han escrito con ese concepto. O sea que es muy difícil cambiarlo, pero hay que advertirlo porque eso pues mejora la inteligencia y nos permite pues ver que no es perfecto el lenguaje en el campo computacional. Y también puede tener aspectos legales o consecuencias legales. Si nosotros llamamos de manera equivocada a algo, en el momento de tratar de llevar a cabo alguna acción debida a una legislación, es muy fácilmente se nos puede ir de la posibilidad de aplicar una ley porque llamamos diferente a algo, ya sea dentro de la ley o en la práctica común. Pero ese ya es un error del que lo programó o es del que lo programó correctamente como elemento, no como estructura del lenguaje. Y el otro, en otros conceptos, a veces es basándose en elementos que ya existen. Por ejemplo, en la abreviación de las fechas. Ahí no hay orden en el mundo, sobre todo cuando no llega a 12, pones el enero, es 1, y luego pones 8, que es el día, y luego el año, pero si lo pones al revés como en Estados Unidos, que es el mes primero, o en otros países que incluso a veces lo utilizan en forma hasta aleatoria, le podíamos, lo que no es la palabra apropiada, y la computadora está considerando que primero es el mes, y otras computadoras están considerando que primero es el día. Sí, y es la consecuencia de la designación en la computadora de la zona, sí, o sea, de la ubicación, el país donde se encuentra el equipo. Pero si se ha universalizado, ¿no? Entonces tiene que ser buscándose una aplicación general. La otra es también en qué día comienza la semana. Ese también tiene efectos en las computadoras, en los programas, en los resultados. En algunos países el comienzo de la semana es el domingo y en otros es el lunes. Entonces, si la computadora analiza esos conceptos, pues va a llegar a un error si se está aplicando el inicio de la semana en domingo y el lunes, y el otro es el de los apellidos. Como el de los apellidos es muy grave, porque en el campo migratorio y en el campo de la identificación con las computadoras, si utilizas primero el apellido materno o paterno, o como en el caso de España, donde la legislación permite que los padres seleccionen el apellido materno o el apellido paterno como primero. Incluso a Zapatero se le dice incorrectamente, Zapatero es Rodríguez Zapatero, porque él no ha utilizado esa nueva ley para cambiar el orden, y ya no lo podría, porque es otra la situación. Este es un error que se comete en los periódicos, desde el New York Times hasta El País, el ABC, cualquier periódico del mundo donde usan el segundo apellido, le llaman Zapatero. Otro error que
que hemos analizado y lo comentábamos con Abraham es el de la red. Fíjate cómo muchos confunden el www con Internet, y no. Internet es el género, no es lo mismo web que Internet. De hecho, la definición de Internet viene de la interconexión de distintas redes, que cuando se lleva a una interconexión global es dar como resultado el Internet. Nosotros podemos tener pequeñas redes de 5, de 2, de 20 computadoras situadas en un específico lugar y tener otro grupo de máquinas, puede ser incluso en el cuarto de al lado, y si nosotros hacemos una interconexión entre esas dos redes, estamos haciendo una Internet. Pero el término Internet se ha generalizado cuando llevamos estas dos redes a conectarlos con alguna computadora que tiene conexiones a su vez simultáneas con el resto de las computadoras en el mundo. De esta manera, cualquier máquina de cualquier red puede acceder a cualquier máquina en cualquier red del otro lado del mundo. Es lo que da el origen realmente al Internet y no a una aplicación. Sí, porque es porque en realidad el web, el www es una aplicación, pero hay otras como el correo electrónico, la telefonía, la mensajería, que no están dentro de la aplicación de la web. Así es. Hay también el protocolo para transferir archivos entre servidores, ¿verdad? El FTP que le llamamos. Exacto. Sí, no, pues ahí ya pues nos percatamos de que las cosas no son como aparentan o como se dicen o como se han repetido desde que se creó el sistema binario y se han aplicado equivocadamente, ¿no? Lo vemos también en el otro caso que he visto yo muy común también en los profesionales de la computación, es el que dicen: compré un programa de cómputo tal, adquirí este programa, utilizan como si fuera contrato de compraventa. Sí, de que uno fuera propietario del desarrollo en este caso. Y no es cierto. En lo general sí puedes comprar, por ejemplo, cuando compras la empresa y están también incluidos los programas, los derechos de autor y todo, pero no es lo correcto. En la mayoría de los casos es simplemente una autorización para el uso del programa y por lo general las personas no leen la letra chiquita. Nosotros le llamamos chiquita. Licencia. Son licencias y también como licencias pues te limitan a modificarlo al uso por determinado número de personas o incluso aplicaciones. Uno tiene algunas limitaciones dentro del contrato de licencia de uso para usarlo de una forma y de una forma no. Incluso en ocasiones se especifica, por ejemplo en el software académico, que no puede ser utilizado para investigación y sí puede ser utilizado para instrucción. Sí, es que depende de cómo lo pongas, pero otro de los aspectos así, analizándolos como abogado, es el de que te comprometes a cumplir con el contrato, incluso simplemente con abrirlo, no con leerlo. Es correcto. Entonces es un contrato de adhesión, o sea, como los de agua y drenaje, los contratos de servicios públicos, en el que no hay una negociación entre el que va a utilizar el programa y el que es el dueño de los derechos de autor sobre el programa. Ahí hay que sería muy difícil, ¿no? Sí se puede y sí se hace cuando programadores crean un programa para la empresa X. Ahí sí se analizan cuando ya llega, pero por lo general en la forma en que se ha desarrollado la licencia de la mayoría de estos, se hace simplemente comprometiéndote con base en la redacción unilateral que hizo el desarrollador, en este caso. El desarrollador o el que tenga los derechos. Los derechos, así es. Sí. Otro error comúnmente pues que se aplica o que se usa, que se hace comúnmente, es el que no se diferencia entre lenguaje informático y lenguaje de programación.
Hablábamos de que un lenguaje informático que no es lenguaje de programación era, por ejemplo, el que utilizamos. Lenguaje computacional. El lenguaje computacional. Le llamamos informático. Sí. Que no es un lenguaje de programación, lo estaba diciendo, es el que se utiliza para marcar las páginas de web. Sí. Uno pone ciertas etiquetas dentro del texto o el cuerpo de la página para identificar cuál es el encabezado, cuál texto debe ir subrayado o en negritas. Y ese lenguaje no tiene capacidades, por ejemplo, aritméticas, que lo harían un lenguaje de programación. Sí. ¿Verdad? Con capacidades de solicitar un dato, de capturarlo, probablemente de guardarlo y operarlo de alguna otra manera. Exacto, pero está dentro de la flexibilidad que le ponen los que utilizaron el lenguaje cibernético para dar esa flexibilidad. Es correcto. También hablamos como error de sitios web y lo manejamos de la misma manera que manejamos páginas web. Y ocurre lo que pasa con las cibernéticas. Sí. Una página web puede ser todo el sitio si es único, pero en realidad un sitio está formado por diversas páginas web o diversos componentes. No necesariamente son páginas web, las partes que conforman a un sitio. Es una buena precisión, es una precisión muy, muy oportuna ahora que estamos comentando esto, porque ya llevamos como unos 11 imprecisiones, por no decir errores, que en algunos casos sí tienen este adjetivo, sí se puede utilizar el término de errores, pero esto nos sirve para desarrollo de la humildad, ¿no? Las personas muy inteligentes que se equivocan y han estado repitiendo, como el concepto de informática, han ido pasando el concepto inadecuado de generación en generación, y así lo dicen lo hacen los maestros, y yo también lo repito, y hay que repetirlo. Por eso comentábamos que solo Dios no se equivoca. Entonces, por eso es tan importante el poner la lupa en lo que vamos a decir y lo que vamos a escribir, y en el caso de los programas, respetando las reglas que están bien y que tienen que ser respetadas. Ahí no hay flexibilidad del programa, del lenguaje cibernético. Pues puede, con el desarrollo de la lógica difusa o de la inteligencia artificial, que cada vez está más desarrollada, ¿no? Y ahora con el apoyo de sensores, cómo se puede alimentar con base en el programa, porque así lo determinó el que estructuró, el que utilizó el programa para desarrollar el lenguaje, más bien, para desarrollar una aplicación. Entonces ahí va a decir, pero ve, si el sensor manda esta señal, dice que por ejemplo una lavadora que es de lana, entonces no debe usar el aire caliente. Sí, estamos hablando de la secadora, correcto. La secadora, sí, la secadora, y en las lavadoras también. Entonces son maravillas tecnológicas que no se equivocan, a menos que nosotros los hayamos programado mal o hayamos engañado a la computadora, como lo veíamos en el caso del manejo de los automóviles, cómo se han desarrollado y van a salir dentro de poco los automóviles que se manejan solos a base de sensores o con el RFID, cómo te manda la señal y te dice, quedamos en el inventario en un supermercado, quedamos 40 productos, y lo manda a la computadora, y entonces ya hace el pedido. Entonces ese es un manejo ya de una inteligencia que es la del hombre aplicada al manejo de los aparatos, al manejo de los sistemas y hacer la vida más práctica, ¿no? Oye,
Hay otro error también que he visto yo aquí, porque es una imprecisión, que es el de que dicen y alguien me lo reclamaba una vez cuando hice un comentario, de la protección de los programas. La gran mayoría tiene la idea de que son derechos de autor. Y es cierto, es el 90% más, pero en Estados Unidos también hay patentes sobre programas, no nada más sobre el hardware. Perdóneme el empleo de la palabra en inglés. Sobre el equipo sería, ¿no? Sobre el equipo. Y sí hay, en la Unión Europea se ha analizado también la posibilidad de otorgar patentes en el caso de los programas, pero y hay una diferencia enorme en cuanto a los años de protección. Se hicieron modificaciones y se aplicó retroactivamente por la presión de una empresa muy grande en ese campo, que ya iba a perder los derechos de autor en figuras que son la base de su capital, de su patrimonio. Y entonces se aplicó retroactivamente y ahora se ha extendido. Pero puede ser hasta 75 años y puede variar en cuanto a la vida del que lo creó. Y en las patentes es más limitado, pero es más intensa la protección. Entonces puede decir, bueno, pero ¿por qué? Pues precisamente por esa elementos que existen de coercibilidad aplicados y por la precisión que tiene también en las patentes. Pero están equivocados quienes dicen que los programas solamente pueden ser registrados como derechos de autor. También pueden otorgarse patentes sobre los programas. Y eso ha ido cambiando, porque a partir de que uno pueda empaquetar el conocimiento también a la hora que hace el desarrollo y entregarlo con todas las especificaciones, es que se puede proteger. Antes, si hablamos por ejemplo de un circuito impreso, si yo cambiaba un componente de un tipo por un componente de otra capacidad, era un producto completamente diferente, y eso dificultaba mucho la tarea de patentar un invento. Pero a partir de que uno puede ir a mucho más detalle empaquetando con toda transparencia este contenido, de la manera en la que funciona, por ejemplo, no necesariamente el equipo que se está usando en específico, sino la función que se está desarrollando para llevarlo de un punto a otro y obtener el resultado, eso también se está patentando como idea, ¿no? Sí, bueno, sí, pero es muy complejo, y también se presta la cuestión de tecnología y la cuestión del manejo de las palabras. Eso ameritaría o requeriría de un programa especial de varias horas, porque es una situación son situaciones que provocan conflictos y a veces limitan el desarrollo tecnológico. Entonces entran factores de codicia de otra naturaleza que son limitantes a la creatividad también y al desarrollo de los programas o de los equipos. Pero aquí la intención nuestra es de ver el lenguaje inteligentemente aplicado en el campo de la computación, aprovechando tu presencia, que tienes un gran conocimiento, ¿no? Porque hemos tenido muchas reuniones en el área informática y cibernética para satisfacer a los que utilizan los dos términos, y hemos visto, por ejemplo, las aplicaciones académicas en la informática, en la cibernética, y esto pues amerita también que los maestros y los que estamos en esta área, pues les demos una dimensión también más amplia para que se desarrolle incluso más la inteligencia. Lo hemos comprobado, que esta preocupación por entrarle al fondo, al lenguaje, al contenido de lo que estamos diciendo, al analizarlo desde el punto de vista semántico, del punto de las raíces, del punto de vista de la aplicación de los conceptos, de las circunstancias, de los escenarios, como lo decimos en el empleo de los sinónimos, que también, a pesar de ser sinónimos, pueden tener
situaciones diferentes. Entonces, yo creo que es muy, muy importante el que se ponga atención al lenguaje correcto en el campo de la cibernética, que sí se hace, ¿no? Porque son personas muy inteligentes. No sé qué aconsejaría o qué aconsejas tú. Yo en realidad tengo una pregunta. Uno, como profesional de tecnologías de información, trata de interpretar lo que nuestros usuarios nos están solicitando, transmitiendo en todo momento, y trata también de no hacer sentir mal a la persona cuando tiene alguna equivocación de este tipo. Sí, y nosotros tomamos nota y traducimos lo que está pidiendo para tratar de ofrecerle lo que necesita. Sin embargo, la pregunta que quedaría ahorita en el aire es: ¿debemos corregir a las personas cuando se equivocan con el objetivo de mejorar? Sí, hay que corregir lo que se puede. A veces yo me equivoco y si analizamos, lo he dicho en varios programas, lo que estamos diciendo, podemos encontrar errores. Es imposible no cometer errores en el lenguaje ordinario, pero hay que saber corregir con humildad y decir: mira, yo me equivoqué en esto y tú te equivocaste en esto. Y además son los diferentes ángulos por los que los analices. Puedes buscar, es como cuando estás jugando a los naipes, ¿no? Dices, presentas una carta y luego otra. Pero aquí el elemento principal dentro de las reglas del lenguaje inteligente es la razón semántica, el elemento semántico, o sea, la raíz, como en el caso de informática y cibernética. El caso de conocimiento también, el caso de patentes para programas, el de red, el de internet, el de licenciamiento, el de licencia también. O sea, son términos y conceptos que aplicamos en el campo de la cibernética. Pues sería bueno invitarte en otra ocasión a un programa para seguir profundizando sobre estos conceptos que tú dominas también, y Ramiro y Cristian, en el campo del lenguaje, que ayudan también a mejorar la creatividad de los programadores y de personas de las que tanto dependemos, y que Dios los bendiga porque hacen muy buen trabajo. Y muchas gracias y hasta el siguiente programa. Frecuencia Tech presentó El lenguaje inteligente con el Dr. Lorenzo de Anda y Anda.